Hola, muy buenos días, ¿me escucho? Sí se Sí, escucha. buenos días. Perfecto. Hola, pues muy buenos días a todos y a todas a este tercer día del segundo Congreso Internacional Transdisciplinario de Investigación en Sostenibilidad y Agenda 2030, Retos y Avances. El día de hoy vamos a tener el conversatorio para continuar con nuestras actividades en vivo, titulado Agua, Territorio y Sostenibilidad a 22 años del Frente Más Agua en Defensa del Agua, a cargo de la doctora Juanita Valdivia Cabral de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la doctora Fátima Yamel Salgado de la Universidad Autónoma del Estado de México. A continuación les voy a dar la breve reseña de cada una de ellas. La doctora Juanita Valdivia es doctora en ciencias con especialidad en economía agrícola, maestra en desarrollo rural regional y licenciada en economía. Su trayectoria académica y profesional se ha consolidado en la intersección entre la investigación científica, la formulación de políticas públicas y la gestión para el desarrollo sostenible. Su trabajo de investigación se centra en la gobernanza del agua, la seguridad hídrica, la economía de los recursos naturales, la gestión sostenible del agua, el desarrollo regional y el análisis de políticas públicas. Ha desarrollado investigaciones sobre gobernanza policéntrica, gobernanza multinivel e innovación agroecológica, contribuyendo al entendimiento de los desafíos que enfrenta México en materia de sustentabilidad hídrica y fortalecimiento institucional. Ha participado como autora y ponente en congresos nacionales e internacionales, presentado investigaciones sobre gestión sostenible del agua, resiliencia hídrica, seguridad hídrica y gobernanza de acuíferos, empleando metodologías de referencia internacional, entre ellas el marco de gobernanza del agua de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Sus trabajos buscan generar evidencia científica que contribuya al diseño e implementación de políticas públicas orientadas al uso sostenible de los recursos hídricos. En el ámbito académico, participa en la formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado, dirige tesis de investigación y desarrolla estrategias para la incorporación de herramientas digitales e inteligencia artificial en los procesos de investigación científica. Asimismo, ha colaborado en proyectos de investigación multidisciplinarios vinculados con el desarrollo económico, el bienestar social y la sustentabilidad ambiental. Su experiencia en la administración pública municipal le ha permitido fortalecer el vínculo entre la investigación aplicada y la toma de decisiones, aportando una visión integral sobre la gobernanza territorial, el desarrollo institucional y la gestión de los recursos públicos. La labor de la doctora Juanita Valdivia se distingue por promover una visión interdisciplinaria de la sustentabilidad, orientada a la construcción de instituciones más eficaces, participativas y resilientes frente a los retos que impone la crisis hídrica y el cambio climático. Por su parte, la doctora Fátima Yamel Salgado es integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI, candidata. Estancia postdoctoral CECITI en la Universidad Autónoma del Estado de México, UAMX. Es doctora y maestra en América Latina Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene maestría en gestión del desarrollo con identidad de pueblos indígenas. Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, FILAC, de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica. Especialidad en EBUS y SPSS.
Consultora de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en temas de personas y pueblos indígenas y afrodescendientes. Participación en la elaboración de cuentas satélite de la cultura con profesores de la Universidad del País Vasco. Impartición de clases desde el 2014 en licenciatura y posgrado en la UEMEX y desde el 2017 en la Universidad de Anáhuac. Hace dirección, asesoría y es sinodal de tesis, actividades de internacionalización, participación en la elaboración y evaluación de exámenes, planes de evaluación, comités tutoriales y académicos. Sus líneas de investigación son relaciones internacionales, América Latina, México, pueblos indígenas o originarios, economía, jóvenes, empleo, patrimonio biocultural, temas de humanidades e índole social, analizados con enfoque internacional y de género. Además de la actividad académica, ha trabajado en la CODEM y en el ISEM, voluntaria en asociaciones civiles de cuidado del medio ambiente y acompañamiento infantil en hospitales. También tiene publicaciones en revistas indexadas y arbitradas, capítulos de libros indexados en Scopus. También ha participado y organiza eventos como coloquios, seminarios y congresos, así como trabajos de divulgación. Démosle la bienvenida a ambas doctoras para dar paso a su conversatorio y le cedo la palabra. Muchas gracias, muy amable. Bueno, voy a permitirme compartirles pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha. Y la escuchamos. Perfecto, Compañera Paula, tiene su micrófono encendido. gracias. Eh, Me parece que no tengo permiso para compartir pantalla. No sé si pudieran otorgármelas, por favor. Listo, me parece que Listo, ya, doctora Juanita. creo que sí. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Así es, Sí, ya se doctora, ya se ve. ve su pantalla. ¿Verdad? Doctora Juanita, ya no se te escucha. Hola, ¿me están escuchando? Ahora sí ya, Ay, muchas gracias, no sé por qué los dejé de escuchar. ¿Ya se ve mi pantalla? ya se ve. Muchas gracias, una disculpa. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Agradezco la invitación para compartir esta reflexión sobre uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo, como lo es el agua. La conferencia que hoy presentamos la doctora Fátima y yo se titula Agua, Territorio y Sostenibilidad, a 22 años del Frente Más Agua en defensa del agua, porque consideramos que estos tres conceptos están profundamente relacionados y nos permiten comprender muchos de los conflictos socioambientales que actualmente enfrentamos en México y pues también en el mundo. Con frecuencia hablamos de crisis hídrica, de sequías o de escasez de agua, pero pocas veces nos detenemos a analizar qué significa realmente el agua para las sociedades, cómo se relaciona con el territorio y por qué la sostenibilidad depende directamente de la forma en que gestionamos este recurso tan importante. Durante esta primera parte de la exposición, construiremos este marco conceptual que nos va a permitir comprender posteriormente el caso del pueblo Mazahua y el sistema Cutzamala. Bueno, ¿quién controla el agua? Quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla para todos. ¿Quién controla el agua? Puede parecer una pregunta obvia, pero en realidad es una de las más complejas en nuestro tiempo. ¿Pertenece el agua a las comunidades donde nace?
a las ciudades que la consumen, al Estado que la administra o a quienes tienen la capacidad económica para aprovecharla. Estas preguntas van a reflejar una tensión que existe entre prácticamente todas las regiones del mundo. El agua es indispensable para la vida, pero también es un recurso estratégico para la economía y para el desarrollo urbano. Por ello, las decisiones sobre quién accede al agua y quién toma las decisiones sobre ella tienen profundas implicaciones sociales y políticas. Hoy veremos que muchos conflictos ambientales no son únicamente conflictos ecológicos, sino también van a resultar siendo conflictos por el poder, por los derechos y por el territorio. Bueno, ¿por qué es importante que hablemos del agua hoy? Actualmente vivimos una crisis hídrica global. De acuerdo con las Naciones Unidas, alrededor de 2 millones de personas carecen de acceso seguro al agua potable. Esta cifra resulta 2 mil millones, 2 mil millones de personas carecen de acceso seguro al agua potable. Esta cifra resulta particularmente preocupante porque estamos hablando de un recurso indispensable para la supervivencia humana. Además, el cambio climático está modificando los ciclos hidrológicos. Observamos sequías más prolongadas, lluvias más intensas e inundaciones más frecuentes. La población mundial continúa creciendo y con ello aumenta la demanda de agua para producir alimentos, generar más energía y abastecer a las ciudades donde vivimos. Esto nos va a llevar a una conclusión muy importante. La crisis del agua no es solamente una crisis ambiental, es también una crisis social, económica y política. Por ello es importante que consideremos que el agua se ha convertido en uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Bueno, el agua como eje del sistema. Muchas veces pensamos en el agua únicamente cuando abrimos una llave. Sin embargo, el agua sostiene sistemas mucho más amplios. Sin agua no va a existir la agricultura, sin agua no va a existir los alimentos, sin agua tampoco existiría la generación de energía hidroeléctrica. Los ecosistemas dependen de ella para mantener la biodiversidad. La salud pública depende totalmente del acceso al agua limpia. La economía misma va a depender de la disponibilidad de este recurso. Por ello, el agua no debe entenderse nada más como algo aislado, un recurso aislado, sino es un elemento transversal que conecta prácticamente todas las actividades humanas. Cuando hay problemas de agua, sus efectos se extienden rápidamente hacia otros ámbitos en la vida social y económica, y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando nos referimos a este recurso natural. Pues ahora bien, del recurso natural al derecho humano. Históricamente el agua fue concebida principalmente como un recurso natural destinado al aprovechamiento humano. Sin embargo, esta visión comenzó a transformarse. En el 2010, las Naciones Unidas reconocieron formalmente el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Este cambio es sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque va a implicar pasar de una lógica basada exclusivamente en la eficiencia económica a una lógica basada en la justicia social. Cuando hablamos del agua como derecho humano, estamos afirmando que toda persona tiene derecho al acceso suficiente, seguro y asequible al agua potable. No importa su nivel de ingreso, no va a importar dónde viva, no va a importar su condición social. Este principio se ha convertido en una referencia fundamental para analizar las desigualdades en el acceso al agua. Bueno, ¿qué entendemos por territorio? Que es otro de los conceptos de los que vamos a tratar al hablar del caso Mazahua. Bueno, para comprender los conflictos por el agua necesitamos hablar del territorio. Tradicionalmente se entendía el territorio como una superficie física delimitada. Sin embargo, desde las ciencias sociales hemos estado estudiando y ahora sabemos que el territorio es mucho más que eso. El territorio va a incluir relaciones sociales, va a incluir culturales, va a incluir relaciones económicas y políticas. Va a ser el espacio donde las comunidades van a construir su identidad, donde se desarrollan formas de vida, donde van a transmitirse conocimientos entre generaciones. Por ello, cuando se transforma un territorio, también se transforman las relaciones sociales que existen en él. Esta idea es particularmente importante para comprender la relación de los pueblos indígenas con el agua, porque para muchas comunidades el territorio no es simplemente un espacio productivo, es parte de su historia y de su identidad como un colectivo. Y como ya lo he estado mencionando, pues el agua y el territorio va a ser una relación inseparable. Es el flujo vital de la cuenca y su conectividad con todo el entorno social. El agua y el territorio forman una unidad que comienza desde cuando los bosques pueden captar la humedad, las montañas se alimentan de los manantiales alimentan los ríos sostienen las comunidades y muchas veces esas comunidades abastecen a grandes ciudades. Y pues esto va a implicar que las ciudades dependan de territorios específicos para garantizar su suministro de agua. Sin embargo, frecuentemente quienes habitan estos territorios no van a tener los mismos beneficios que el resto de los ciudadanos. Aquí aparece uno de los grandes debates contemporáneos.
cómo distribuir de manera justa los beneficios y los costos asociados al aprovechamiento del agua. Esta pregunta va a ser central cuando analicemos el caso del sistema Cutzamala. Bueno, también como de lo que va a tratar nuestra exposición es justamente los conflictos por el agua. Los conflictos por el agua han aumentado significativamente durante las últimas décadas. ¿Por qué ocurre? Pues bueno, existen múltiples razones. Algunas regiones pues enfrentan escasez física, algunas otras sufren contaminación de ríos y acuíferos. En algunos casos existen disputas por megaproyectos hidráulicos. En otros más, las comunidades consideran que se vulneran sus derechos territoriales. Por ello, los conflictos por el agua suelen involucrar distintos actores, como gobiernos, empresas, comunidades locales, organizaciones civiles, pueblos indígenas, como es el caso que nos atañe en esta ocasión, y en el fondo, pues todos estos conflictos reflejan distintas visiones sobre cómo debe gestionarse este recurso tan importante como lo es el agua. Otro de los conceptos importantes para comprender todo lo que sucede con este pues, recurso natural y con este grupo indígena, pues es la sostenibilidad. Este concepto probablemente es uno de los términos más utilizados en la actualidad. Yo creo que todos lo hemos escuchado y más ahora que estuvimos revisando quizá la temática para poder entrar a este congreso. La definición más conocida proviene del informe Brundtland de 1987, donde según esta definición, pues la sostenibilidad es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, esta idea parece muy sencilla, pero si nos ponemos a reflexionar, pues tiene una enorme responsabilidad. Significa reconocer que nuestras decisiones actuales van a tener efectos sobre quienes van a vivir mañana. Por ello, la sostenibilidad exige pensar más allá de los beneficios inmediatos y pensar también pues, en quienes nos van a preceder. Las tres dimensiones de la sostenibilidad pues van a ser principalmente la ambiental, que implica conservar ecosistemas y recursos naturales. El segundo es el social, que va a buscar reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida. El tercero es el económico, que va a pretender generar prosperidad y bienestar. Y la clave va a estar en el equilibrio de estos tres. Si privilegiamos únicamente el crecimiento económico y destruimos ecosistemas, pues no va a haber una sostenibilidad. Pero si protegemos ecosistemas y no mantenemos condiciones de pobreza condiciones de pobreza extrema, pues tampoco vamos a tener sostenibilidad. La verdadera sostenibilidad se va a dar cuando las tres dimensiones avanzan simultáneamente. Entonces eso hay que tenerlo presente para este tipo de equilibrio. La seguridad hídrica, ¿cómo podríamos garantizarla? Bueno, actualmente uno de los conceptos más importantes en la gestión del agua es la seguridad hídrica. Significa que necesitamos garantizar agua suficiente, segura y accesible para toda la población. También va a implicar proteger a las personas frente a sequías e inundaciones y conservar los ecosistemas que producen y regulan este recurso. Este concepto es especialmente relevante porque el cambio climático está aumentando la incertidumbre sobre la disponibilidad futura del recurso. Por ello es muy importante que garanticemos la seguridad hídrica porque es una prioridad para los gobiernos y los organismos internacionales y para el desarrollo también de la vida misma. Existe una frase muy utilizada por especialistas. El cambio climático se manifiesta a través del agua. No sé si ustedes ya la habían escuchado, pero esta frase ¿a qué se refiere? A que muchos de los impactos del cambio climático se expresan mediante alteraciones en los ciclos hidrológicos. No sé si han dado cuenta que hay más sequías o más inundaciones o mayor variabilidad en las precipitaciones, una mayor presión sobre acuíferos y presas. México especialmente ha experimentado estos fenómenos con particular intensidad durante los últimos años. Por ello, la gestión sostenible del agua es también una estrategia fundamental de adaptación climática y es muy importante que también tengamos esto en cuenta. Y bueno, la Agenda 2030 y el agua. En 2015, las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dentro de ella encontramos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, enfocado objetivamente al agua limpia y saneamiento. Sin embargo, el agua también se relaciona con muchos otros objetivos, como puede ser la igualdad de género, la reducción de desigualdades, la acción climática, la conservación de ecosistemas, la construcción de instituciones sólidas. Y todo esto nos demuestra que el agua es un eje transversal del desarrollo sostenible. Con mayor precisión cómo se involucran estos ODS específicamente con el conflicto que estamos abordando. Y pues bueno, para ir también ya dando
paso a la siguiente parte, tenemos que tener muy en cuenta este otro concepto, justicia hídrica. No sé si alguno de ustedes ya lo habría escuchado, pero este concepto surge precisamente para responder a una pregunta fundamental. ¿Quién recibe los beneficios del agua y quién asume los costos? No todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceso, no todas las comunidades van a participar en las decisiones y no todos los territorios reciben los mismos beneficios. La justicia hídrica va a buscar corregir todas estas desigualdades que se presentan. Va a promover la participación social, la equidad, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las comunidades. Recordemos entonces este concepto y que sin justicia hídrica, la Fátima. Muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, Ok, se muchas escucha muy gracias, bien. Juanita. Voy a compartir mi presentación también, que es pues la continuación de la de mi compañera. Nada más me podrían confirmar si ya se puede ver. Sí, ¿Sí? se ¿Sí se ve? ve. Ah, muchas gracias. Ay, un segundito, ¿eh? Acomodo aquí un momentito nada más esto. Y listo. Ay, perdón, un segundito. Que luego aquí los temas técnicos. Ya casi. Listo, me parece que ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Y sí se escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, voy a continuar como ha explicado mi colega, la doctora. ¿Verlo? Sí. Ok, voy a apagar mi video y continúo la presentación. Sí se escucha, ¿verdad? Gracias, doctora Juanita. Sí, al parecer nos está Sí, se fallando hoy escucha. un poquito la tecnología. Pero bueno, ya apagué el video, espero que ahora sí se escuche bien. Y bueno, entonces continúo con la presentación. Ya comentaba mi colega Juanita, pues el agua, el territorio y la sostenibilidad son sin duda hoy un mismo problema visto desde tres ángulos. Yo quiero llevar esas ideas justamente a un caso concreto, que es el del sistema Cutzamala, que este mismo año cumple 22 años de existir. El sistema Cutzamala se encuentra en la región del pueblo originario Mazahua, que es la comunidad indígena más numerosa del Estado de México, con una población significativa también en el oriente de Michoacán, y dentro de sus principales actividades pues está la agricultura, ¿no? Destacando el cultivo de maíz para autoconsumo junto con frijol, avena y papa. También complementan su economía con la cría de ganado ovino y bovino y su gastronomía es rica y tradicional, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener mucho hoy en los temas culturales, que también son muy interesantes respecto a este pueblo, pero vamos a ir directamente al sistema Kutsamala, ¿no? Y aquí estamos hablando, pues, de un sistema que ha ido, pues, llamándose un poco el tema del despojo hídrico, porque si bien todos los seres humanos, como ya lo mencionó Juanita, tenemos derecho al agua, pues hay regiones en las que este bien es todavía escaso. Y a 22 años del desbordamiento de la presa de Villa Victoria, que en septiembre de 2003 dio origen al Frente Mazagua en defensa del agua, y a 22 años de su constitución en septiembre de 2004 del Ejército Zapatista de Mujeres en Defensa del Agua, en esta conferencia vamos a revisitar este proceso organizativo para preguntarnos ¿qué ha ocurrido con las voces que entonces lograron interpelar al Estado mexicano? Mencionar que el sistema Cutzamala, desde 1982, extrae una cuarta parte del agua potable que se consume en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, a partir de estos territorios habitados originalmente por el pueblo indígena Mazahua, comunidades que históricamente han cuidado y manejado el recurso de distintas maneras. Vamos a hablar entonces del surgimiento, las demandas y sobre todo algo muy interesante que va de la mano de estos objetivos de desarrollo sostenible, que fue cómo las demandas y la reconfiguración de género de aquel movimiento, así como su posterior fragmentación
y el progresivo silenciamiento mediático e institucional de sus demandas, en contraste con la persistencia de la crisis hídrica que enfrenta hoy la región, pues siguen sin tener como una solución al tema del agua en esta región, ¿no? Cabe mencionar aquí que realmente en México, aunque es urgente, a la fecha no se cuenta con un plan nacional que revise de manera detallada el tema del agua y pues eso hace que pues la distribución no sea justa ni equitativa, ¿no? Si bien todos la merecemos y son necesarios, pues también este tipo de obras e infraestructuras hidráulicas debe ser justo y equitativo el reparto para todos. Entonces, pues es interesante mencionar que si bien el tránsito del liderazgo masculino al liderazgo femenino modificó sustancialmente la capacidad de negociación e interpelación política del movimiento, 2 décadas después de sus demandas centrales que eran apoyo agrícola, agua potable, restitución de tierras y justo el desarrollo sustentable, siguen sin resolverse, mientras algunas de las voces de las comandantas pues ya han sido desplazadas de la agenda pública nacional, incluso en medio de la sequía histórica que el sistema Kutsamala registró en 2024. Empiezo por una paradoja que atraviesa todo lo que voy a contarles. El sistema Kutsamala es una red de 7 a 8 presas que se encuentra en los municipios de Villa Victoria, Valle de Bravo, Colorines, Ixtapan del Oro, El Bosque, entre otras, que atraviesa territorio más agua y que pues aporta esto que les comentaba, una cuarta parte del agua potable que se consume en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sin embargo, las comunidades más aguas que rodean esta infraestructura, pues no tienen agua potable entubada. Sí cuentan con el servicio de agua potable y lo hacen a la manera tradicional, recolectando de los ríos, en pozos, acarreándola a sus casas. Entonces sí se cuenta con el acceso al agua, pero no de manera entubada, ¿no? Que esto también presenta una paradoja porque no necesariamente el desarrollo tiene que ser exactamente igual para todos, ¿no? Si ellos desean continuar con ese tipo de acceso al servicio del agua, pues se les debe de respetar. Ahora bien, em, yo realicé algunas entrevistas para esta investigación en la que entrevisté a comandantas, a representantes del pueblo Mazahua, etcétera, y comentan que el 30% de las comunidades sí cuentan con servicio de agua potable entubada y el resto prefiere también seguirla acarreando como tradicionalmente se hace, ¿no? Una de las comandantas relató cómo la contaminación derivada también de este manejo del sistema de Kutsamala redujo la pesca, la fauna acuática y la fertilidad de tierras ribereñas, afectando cultivos como el agua, como el haba, el frijol, el maíz y el trigo. El detonante de este movimiento fue un tema muy puntual y ocurrió que el desbordamiento de la presa de Villa Victoria en el 2003 inundó cerca de 300 hectáreas de cultivo más agua a causa del río Malacatepec. Las autoridades en ese entonces se negaron a cubrir los daños, alegando que se trataba de un desastre natural y remitiendo a las comunidades al Fondo de Desastres Naturales. Ante esta negativa del Estado de apoyar con el tema de que pues habían perdido todas sus cosechas, campesinos se organizaron y constituyeron el Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y Recursos Naturales del Pueblo Mazahua, conocido como Frente Mazahua. La demanda inicial, que era el pago de los daños, porque pues realmente sí ocurrieron por el sistema de infraestructura, se amplió muy pronto a 4 puntos que definirían al movimiento durante los siguientes 22 años, ¿no? Que lo seguimos eh, sumando. El pago de daños, la dotación de agua potable para toda la región, la restitución de tierras expropiadas décadas atrás para construir el sistema y un plan integral de desarrollo sustentable. Entre 2003 y 2005 hubo cierres simbólicos de la planta potabilizadora, tomas de oficinas de Semarnat y de Conagua, plantones frente al Palacio del Gobierno Estatal, y aún así ninguno de los 3 niveles de gobierno en ese entonces dio una respuesta real. Es así que hay un tema de un giro de género y en septiembre de 2004 los dirigentes hombres del movimiento aceptaron una negociación de pago de daños
sin consultar al resto de las comunidades. En eso pues también hay un poco de literatura que menciona pues cómo el Estado también a veces logra ser muy eficiente en el tema pues de tratar de desactivar este tipo de movimientos, ¿no? Sin embargo, las mujeres no se quedaron solo con esa respuesta, sino que decidieron tomar la conducción de la lucha. Y es así que el 16 de septiembre de ese año, un grupo de mujeres mazahuas viajó a Toluca para exigir ser escuchadas por el gobernador. Y ese mismo día se construyó el Ejército Zapatista de Mujeres en Defensa del Agua, que instaló un campamento permanente frente a la planta potabilizadora de Los Berros. Autonombradas comandantas, 25 mujeres, acompañadas de alrededor de 125 compañeras, construyeron un repertorio de acción no violenta que también todos los movimientos no violentos o pacíficos se han caracterizado alrededor del mundo por venir de nuestros pueblos indígenas o de nuestros pueblos originarios, que realmente nos dan un ejemplo de manifestación y de hacer valer sus voces por medios pacíficos y de diálogo, ¿no? Que esto acompaña mucho la tradición de nuestros pueblos originarios y de América Latina, en donde realmente el valor de la palabra es sumamente importante, ¿no? No solo lo escrito como viene desde pues un poco más desde el sistema occidental, sino que aquí en nuestros pueblos originarios y en América Latina, el valor de la palabra y del diálogo es muy, muy importante. Bueno. Haciendo pues esa mención, las acciones no violentas de los pueblos originarios han sido siempre muy simbólicas. Las mujeres portaron réplicas de arma de madera, marcharon con antorchas hacia las instalaciones del sistema y llegaron a cerrar durante algunos segundos las válvulas de distribución del Cutzamala en el municipio de Donato Guerra. Alguna de las entrevistadas lo comentó así: la toma de mando de las mujeres respondió a que los hombres del movimiento les habían visto la cara en las negociaciones previas. Leído desde la teoría de los movimientos sociales de Alan Turing, este episodio es una redefinición del principio de identidad del movimiento. De una demanda de pueblos indígenas campesinos centrada en resarcimiento de daños, se pasó a una demanda de sujeto indígena y de género centrado en el agua como un bien común y como un derecho humano, como ahora se reconoce, como lo comentó mi compañera. Las comandantas llevaban a sus hijas e hijos a los plantones, también en este tema comunitario y familiar, que es muy importante, y enmarcaron su lucha como defensa de la vida y de la comunidad. Lograron una visibilidad mediática nacional e internacional que el movimiento nunca había alcanzado bajo el liderazgo masculino, ¿no? Entonces, estos temas de género de pronto son muy interesantes de investigar en nuestros contextos latinoamericanos, ¿no? En donde el tema de género pues nos daría para otra conferencia entera, pero es también un tema muy particular en esta región, ya que pues sobre todo en los pueblos originarios en su filosofía más profunda, pues no se ve como un tema de antagonismos, ¿no? De mujeres contra hombres, etcétera, que no debe de ser así nunca, sino más bien se ve como este complemento del sol y la luna, el día y la noche, etcétera, y que siempre pues la mujer necesita al hombre, el hombre a la mujer, y pues esto se traduce al conjunto familiar y comunitario tan fuerte de nuestros pueblos, ¿no? Que es pues algo también que es muy valioso. Entonces, bueno, este liderazgo femenino logró que pues estas mesas de trabajo abiertas llevaron a los siguientes años a unos avances en las negociaciones, convenios con los gobiernos federal y estatal. Hubo incluso un apoyo del Banco Mundial en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y se llevó a cabo cierto equipamiento agrícola, granjas, invernaderos, un programa de reforestación y protección de manantiales. Pero según el testimonio de algunas de las comandantas, esos beneficios quedaron concentrados nuevamente en el Frente Mazagua, quien más tarde, además su líder, ocupó un cargo como regidor municipal. Las entrevistadas lo interpretaron como una politización y monopolización de la lucha, como ocurre en muchas de las luchas indígenas de nuestro país. Es así que este movimiento se dividió en dos.
el Frente Más Agua en Defensa del Agua, que siguió recibiendo apoyos gubernamentales, y el Movimiento Más Agua para la Defensa de los Derechos Humanos y los Recursos Naturales, liderado por dos comandantas con una postura más autónoma frente al Estado, ¿no? Y es aquí donde cabe hacer el señalamiento de lo que algunos autores llaman como los pueblos indígenas permitidos y no permitidos, o digamos los que se alinean y los que no se alinean, que además pues ahí falta muchísimo diálogo para que los movimientos de los pueblos indígenas realmente sean respetados, ¿no? Un ejemplo es que pues a veces se les da este equipamiento, ¿no? Les llevan tractores y todo el equipo para los temas de agricultura y sin embargo resulta que cuando los pueblos indígenas realizan sus labores agrícolas con caballos o con mulas, pues la cosecha se extiende prácticamente al doble que si lo hacen con maquinaria. Entonces, también pues aquí vale la pena que si hagamos valer todas las leyes y derechos con que actualmente cuentan nuestros pueblos originarios para que se les pueda respetar sobre todo sus propias necesidades de desarrollo y requerimientos y no solo encajarlos en lo que el Estado piensa que requieren, ¿no? Entonces, pues en este tema la consultoría y la participación y la información a los pueblos indígenas es algo que también hace falta reforzar. Aunque se reconocía por parte de las comandantas una afinidad ideológica con el ZLN en torno a la consigna de agua, tierra y libertad, en este momento no existían vínculos orgánicos entre ambos movimientos, sino que el Frente Más Agua surge pues del propio tema del desbordamiento de la presa de Villa Victoria. Y las diferencias sobre aceptar o no el apoyo gubernamental marcaron la distancia respecto pues a estas posturas, ¿no? Algunos estudios han profundizado la dimensión simbólica también de este conflicto. Se documenta que pues también el pueblo Mazahua opera con ontologías del agua radicalmente distintas a la de un sistema occidental o incluso de temas gubernamentales, ya que para las comunidades indígenas el agua, los cerros y los bosques son inseparables de figuras protectoras del territorio, ¿no? Esta idea de los pueblos originarios que realmente pues nuestra tierra es nuestra madre tierra y como tal como una madre se le protege, ¿no? No se le explota, no se le saquea, no todas estas cuestiones. Entonces, pues para este tema del sistema Kutsamala, el agua, pues no solo es un tema de un volumen medible en metros cúbicos por segundo, sino pues es engloba toda una cosmovisión, un territorio y una forma de vida de los pueblos más aguas en este caso, ¿no? Y bueno, también a través de pues algunas entrevistas, el agua también para los mazaguas es una entidad humanizada y sagrada, lo que también nos ayuda a explicar de una manera distinta el sentido profundo de estos conflictos, ¿no? No solamente es un agua que vemos como un tema de explotación, sino que es pues también todo un tema de cosmovisión, cultura e ideología. Y aquí conecto con lo que planteaba mi compañera Juanita. Hablar de sostenibilidad sin incorporar esas otras formas de conocimiento, lo que Boaventura de Sousa Santos llama la epistemología del sur, es en el mejor de los casos una sostenibilidad incompleta. Y es por eso que las voces de los investigadores y también de los pueblos originarios y en general de todas las sociedades de América Latina, es muy importante llevarla a los foros internacionales para que podamos tener nuestros propios sistemas de desarrollo y que sean efectivos para nuestros pueblos. Y bueno, actualmente ya llevando el caso un poco más al 2024, 2025, es cuando este tema del sistema Cutzamala y del movimiento Más Agua en Defensa del Agua y el Ejército Zapatista de Mujeres en Defensa del Agua, pues deja de ser historia y se vuelve actualidad, ¿no? Si bien ya lleva 22 años, pues sabemos que el agua cada vez es un recurso que, pues, al que cuesta más trabajo acceder y a inicios del 2024, nuevamente el sistema Cutzamala alcanzó sus niveles de almacenamiento más bajos desde su construcción. Algunos especialistas documentaron que ni siquiera el bombardeo artificial logró revertir la sequía por falta de humedad suficiente en la cuenca.
Y esa sequía histórica golpeó directamente a la zona Mazahua, que depende de la pesca y de la agricultura temporal. A raíz de esta crisis, los mismos especialistas plantearon como política pública urgente independizar el abasto de agua del Valle de México del propio sistema Cutzamala. Entonces, bueno, a la vez, la movilización indígena en torno al agua no se ha detenido. En octubre de 2025, muy recientemente, representantes de los pueblos originarios de 17 entidades del país, entre ellos comunidades vinculadas a la lucha Mazahua, se reunieron en Loma de Bacúm, en Sonora, en la Sexta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, como parte de las jornadas preparatorias hacia el 30º aniversario del Consejo Nacional Indígena. Ahí se discutió colectivamente quién despoja el agua y de qué manera. Las voces más agua siguen. No se ha perdido el testimonio, sino los canales institucionales y mediáticos que antes lo amplificaban con gran intensidad hace 20 años. Y bueno, quiero cerrar conectando explícitamente este caso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que el conflicto Mazahua-Cutzamala es literalmente un caso de manual de varios de los conflictos que ocurren actualmente en el mundo por el agua, ¿no? En primer lugar, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, agua limpia y saneamiento, que nos habla de comunidades que habitan literalmente donde nace el agua de una de las megaciudades más grandes del mundo y que muchas veces no tienen garantizado el acceso a este mismo recurso. Esta es la definición misma que la brecha del ODS busca cerrar y que sigue pues abierta en algunos aspectos todavía, pero bueno, aún podemos hacer algo en estos años por venir. Aquí resalta de manera particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que nos habla de la igualdad de género. El tránsito del liderazgo masculino al liderazgo de las comandantas no fue solamente un cambio táctico, amplió el repertorio de acción colectiva, la visibilidad pública y la capacidad de negociación del movimiento. Es, con nombre y apellido, una contribución de las mujeres indígenas a la historia de los movimientos socioambientales de América Latina y un recordatorio de que no hay justicia hídrica sin justicia de género. En tercer lugar, tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, que nos habla de la reducción de desigualdades, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, que nos habla de la vida de los ecosistemas terrestres, porque la restitución de tierras y la protección de bosques y manantiales fueron desde el inicio parte inseparable de las demandas del movimiento junto con el agua misma. Y añado un cuarto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, la paz, justicia e instituciones sólidas. La fragmentación del movimiento y la desigual distribución de los beneficios de los convenios institucionales no son un detalle anecdótico, muestran con toda precisión los límites de negociar con el Estado cuando esa negociación no viene acompañada de mecanismos reales de rendición de cuentas y de la consulta y participación comunitaria que tanto se menciona en la ONU, tanto se menciona en los foros internacionales, que incluso está ya escrita en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas y ya se trasladó incluso a nuestras leyes nacionales y locales, y sin embargo los temas de consulta informada y de participación comunitaria siguen siendo pues bastante escasos en este tipo de movimientos. Es así que sin instituciones que respondan a las comunidades y no solo de manera que cooptan a algunos de sus dirigentes, la justicia sigue siendo desigual y cualquier acuerdo hídrico corre el riesgo de repetir puertas adentro la misma desigualdad que dice combatir. Y de fondo, pues este principio que articula toda la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás, que es justamente pues un principio que exige leer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos territoriales, culturales y de género.
y no únicamente como proveedores de recursos naturales. El caso Mazagua nos dice con toda claridad qué pasa cuando ese principio no se cumple. La infraestructura que sostiene la vida urbana se construye sobre la exclusión de las comunidades de origen del recurso. Es así que a 22 años de distancia, el movimiento Mazagua en defensa del agua no ha desaparecido. Sus comunidades, sus comandantas y sus organizaciones siguen existiendo y denunciando, aunque lo hagan cada vez más al margen de los grandes medios, ¿no? Que en su momento fue así como el Frente de las Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua, tuvo muchísimo tema mediático y de divulgación, y sin embargo, pues ahora cada vez se encuentra más al margen de estos medios. Sin embargo, los pueblos indígenas, como sabemos, ¿no? Desde la época eh, precolombina, pues han venido ya más de 500 años resistiendo en la lucha por sus derechos. L- em, Sus comunidades, sus comandantas y sus organizaciones siguen existiendo y denunciando, y este caso además no está aislado, guarda un paralelismo directo con conflictos indígenas más recientes que ocurren en toda América Latina. Aquí apenas hace unos años hubo uno de los pueblos nahuas también en la región cholulteca, frente a la embotelladora de Bonafont, lo que sugiere también, analizando otros casos, que estamos ante un patrón estructural de política mexicana desestructurada o inexistente sobre el agua, que no solo afecta a los pueblos originarios, sino a toda la población, ya que todos merecemos, por supuesto, pues estemos en ciudades o en el área rural, el acceso a este recurso. Actualmente no se garantiza de manera equitativa ni para las ciudades ni para las zonas rurales, y los periodos de escasez en el país son recurrentes cada vez, ¿no? Recuperar esta historia en el marco de la Agenda 2030 es también una forma de restituir a esas voces el lugar que les fue negado en la narrativa pública sobre el agua en México. Y pues es así que damos inicio a esta conferencia, conversatorio. Y yo quisiera terminar con una pregunta a todos los compañeros, no sé si pudieran levantar la manita o incluso abrir el micrófono, pero ¿cuántos de ustedes en los últimos 5 años han tenido algún problema de no tener acceso al agua o de escasez intermitente, etcétera? No sé si me pudieran levantar la manita. ¿Quiénes han tenido algún tema en los últimos 5 años de escasez, de que 3 o 4 días cortaron el agua o solo hubo un día en todos los países, ¿no? Creo que en América Latina está siendo más recurrente este tema. Así que bueno, pues ahora, a continuación vamos a abrir una ronda pues de comentarios, de preguntas y respuestas a quien guste participar también sobre el tema. Un poquito preguntarles también a los compañeros internacionales cómo está la situación del agua en sus países, hablando de este tema pues también tan importante ahora en la agenda, ¿no? Así que pues muchas gracias por su atención y ahora nos gustaría escucharlos. Sí, de los que tienen la mano levantada, no sé si fue de la pregunta de hace rato o si gustan participar. Si ya gustan bajar la manita y abrimos pues un espacio para este tema. Me parece que, bueno, cedo la palabra a mi compañera Talía, que ella es la presentadora de esta mesa, por si gustas, Tali, revisar quién quiere participar. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, doctora Fátima, muchas gracias, doctora Juanita, por este interesante conversatorio acerca de la problemática de la gestión del agua, el estatus de la misma como derecho humano y esta presentación acerca del caso del sistema Kutsamala en relación con los pueblos originarios y la participación de las mujeres. Estuvo realmente muy enriquecedora la conferencia. Entonces, sí, efectivamente, a continuación nos sigue vamos a tener la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos solamente ya 9 minutos para cumplir con nuestra agenda y no sé si alguien gusta participar. No, sí, ya veo manitas levantadas. Juliet veo que tiene la mano levantada aquí primero, entonces te cedo la palabra, Juliet. Muy buenos días. Bueno, yo los estoy participando de este congreso desde Colombia. En
Me encuentro en el municipio de Ipiales y acá sí se presenta la dificultad con el agua en algunos barrios, ¿no? No todos los barrios, pero sí hay en algunos donde pues el acceso al agua es limitado y pues lamentablemente no se le ha brindado como una solución a esto, ¿no? Esa es como la dificultad. Bueno, también quería resaltar algo y es que es importante también tener en cuenta cómo la visión que tienen nuestros pueblos indígenas acerca del agua y pues en sí de la naturaleza o lo que ellos acá en, en mi sector llaman lo que es la Pachamama o la Madre Tierra, ¿no? Es importante que la consideran como un ser vivo, como algo que merece respeto y que por lo tanto debe cuidarse, ¿no? Y es interesante esa visión que ellos tienen, porque sí tenemos una visión más occidentalizada, donde el agua es visto como una materia prima, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nace o se mira la dificultad de este recurso, cuando esta es considerada únicamente como materia prima y en algunos momentos, en algunos sectores, como algo que nunca se va a acabar, ¿no? Entonces es por eso que este recurso hídrico no se lo cuida como se debe cuidar. Por eso es importante tener en cuenta lo que manifiesta la compañera, pues dentro de la ponencia, lo que es la visión de nuestras comunidades indígenas, que la miran como un ser vivo que merece respeto y que pues este es el elemento que nos permite en sí vivir, ¿no? El estar un día sin agua en casa es algo que uno dice es una catástrofe, ¿no? Entonces es importante cuidar este recurso y yo creo que es importante volver a estas visiones de las comunidades indígenas, como lo manifiesta pues las epistemologías del sur, ¿no? Que hablan mucho de cómo este recurso debe ser cuidado. Gracias. Sí, muchas gracias, Juliet. Este tema de la Pachamama, pues es sí, o sea, también en México tiene sus nombres en cada lengua indígena y sin duda también pues los temas del agua en nuestros pueblos originarios y sobre todo en América Latina, pues llevan todo un tema simbólico, cultural, de vida, de filosofía, de cosmovisión, que no puede dejarse a un lado cuando queremos alcanzar un objetivo de desarrollo sostenible que realmente se ajuste a las opciones y necesidades de desarrollo de cada población, ¿no? Así que sí, muchas gracias por tu comentario, Juliet. No sé si Juanita quisiera agregar algo. Bueno, nada más, justo eso, ¿no? Que el agua no nada más es un recurso natural, también ahora es un recurso económico. Entonces, por eso es un recurso que debe de ser tratado distinto totalmente a los otros. O sea, podemos quizá encontrar, como en economía diríamos, sustitutos perfectos para cualquier otra actividad, pero para la vida, como lo es el agua, no hay ningún bien que sea sustituto. Entonces, por eso creo que es muy importante que abordemos desde todas nuestras áreas de conocimiento pues este recurso, estos temas y pues muchas gracias también por estar atentos, por mostrarnos también pues otras realidades que viven en sus países, en sus entornos y pues cómo desde nuestros pedacitos de tierra estamos todos pues aportando y haciendo algo pues justo para que este recurso natural tan importante sea pues como lo mencionábamos, accesible, sea limpio y sea para todos. Y pues gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí que alcancemos de tiempo. Si me permiten, me gustaría leer un poco de los comentarios para después dar paso a la siguiente pregunta de las manitas levantadas. Dice Samantha, excelente su participación. Aquí en Durango hay temas de protección de manglares que tienen que ver con la proveeduría de agua y la importancia de este tipo de lugares para mantener la naturaleza. Saulén nos dice, excelente ponencia, doctoras. Y Manuelita nos comenta que es preocupante el problema del agua cada día. Es más difícil no visualizar la realidad. Es necesario que la sociedad, escuelas, se involucren con acciones concretas. En Campeche se ha modificado el uso del agua y hay escuelas que carecen del agua.
Y bueno, voy a dar paso, tenemos más comentarios aquí en el chat, pero me gustaría dar paso a quien tiene la manita levantada. La siguiente persona con la mano levantada es Paola, entonces le cedo la palabra. Buenos días a todos y por economía del tiempo felicito el tema y de verdad que el sistema Cuchamala para el abastecimiento de agua potable es inspirador para otros estados de la República. En el caso, por ejemplo, de Sinaloa, que es en el que yo estoy y vivo, tenemos en la zona sur del estado, a pesar de que Sinaloa es un estado con mucha agua, precisamente tenemos agricultura como actividad primaria importante. También es cierto que hay municipios que tienen por la mala gobernanza poco acceso las comunidades rurales al agua. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del municipio de San Ignacio, que tiene el río Piaxtla, que es el principal río del municipio, que nace en la Sierra Madre Occidental y desemboca en el Golfo de California. Sin embargo, la cabecera y una gran parte de los pueblos que conforman ese municipio carecen la mayor parte del año de agua. No tienen agua todos los días y en calidad tampoco buena agua potable. Se han recorrido varias comunidades a través de la Conagua para fomentar el que se generen pozos para extracción de agua, sin embargo no se encuentra agua, se limita y por ende no se tiene cubierto ese derecho. En el caso de Escuinapa, penosamente todavía hay comunidades como Teacapán, en donde es un lugar turístico, pero que carecen totalmente de agua potable de calidad. Incluso se han detectado brotes de salmonela porque están los pozos de agua muy al nivel del mar. Por ende, cuando sube los niveles de agua, pues los pozos de agua se saturan y por ende se contamina. Entonces, creo yo que aun y cuando en el Rosario, que es un municipio enseguida del de San Ignacio, tiene el río Baluarte, que es un río muy importante del municipio y que atraviesa la zona de Rosario, pero que desemboca en el Océano Pacífico. Entre sus principales afluentes están los ríos de Matatán y Pánuco, son ríos con mucha corriente, pero sin embargo, Escuinapa en lo particular y en esa zona rural, todavía vergonzosamente tenemos brotes de salmonela por el agua de tan mala calidad que se tiene y que nosotros como investigadores independientes que hemos participado muy de la mano, algunos de la UNAM, otros del ISMAS, otros del CETMAT, en la verificación de la calidad de agua de esos pozos para el consumo, donde están consumiendo niños, mujeres, adultos mayores, mujeres embarazadas, se ha generado, ¿por qué razón? Ya mutaron esos efectos secundarios que pueden tener por el consumo de esa agua tan contaminada. De hecho, los niños no están presentando como se pudiera suponer efectos secundarios, pero sin embargo la COEPRIS constantemente están monitoreando esa zona y cuando limita el consumo incluso de algunos productos marinos, es por eso, por los brotes de salmonela que constantemente tenemos muy a flor de piel. Y en el caso de Mazatlán, pues sí, efectivamente padecemos constantemente de ausencias del agua por la gentrificación. Este efecto que por el turismo se le está dando mayor importancia y se está descuidando el derecho vital al agua de todos los ciudadanos que habitan el municipio por nacimiento. Entonces, el desplazamiento ha hecho que el agua no les llegue en calidad, ni siquiera, ni en tiempo ni en calidad. Entonces, Mazatlán, puerto pesquero, puerto turístico, muy importante, la perla del Pacífico, pero carecemos del líquido vital en las colonias populares. Gracias.
Sí, desafortunadamente así está ocurriendo en muchos lugares de México. Y como bien mencionas, Paula, no solo es el tema del agua y el acceso al agua, sino también la calidad y que sea agua potable, porque si no, pues también acarrea problemas de salud tremendos, ¿no? Ahora sí que sin agua no somos nada, como menciona mi compañera Juanita, y es un elemento vital que pues es eje para la vida. Así que sí, justo por eso, pues cada caso debe ser, aunque hace falta un plan nacional en mi punto de vista, pues cada caso y cada lugar debe ser tratado de acuerdo a sus particularidades para que efectivamente el reparto sea justo, ¿no? Para todos y equitativo. Así es, pero muchas gracias por tu comentario, Paola. Agradecemos mucho su participación. Muy bien, muchas gracias, doctora Fátima, por la respuesta. Vamos a sumar ahora ya 8 minutos. Nos hemos puesto de acuerdo con el comité organizador para que podamos darle voz a todos los que están opinando. Les vamos a sumar hasta las 11:10 a nuestro conversatorio. Y me voy a permitir leer algunos de los comentarios para después darle la palabra a la siguiente persona que tiene la mano levantada. Yesenia Sánchez dice, me gustó mucho la presentación, fue enriquecedora. También estamos trabajando en un proyecto de agua en nuestro municipio. Es un tema que abarca muchas problemáticas importantes como los actores principales para que la comunidad obtenga y goce de un servicio con calidad. Muchas gracias. María Guadalupe nos dice, tema muy relevante, sobre todo porque es valioso observar cómo la población indígena y rural cuida y valora el recurso del agua, adherencia de que la globalización en grandes ciudades no es tan valorada. Desconociendo las implicaciones de la falta de conciencia sobre su cuidado, felicito a las conferencistas. Dice Virginia Alejandra, nos comenta. Me quedo con lo señalado en que no hay justicia hídrica ni justicia ambiental sin el reconocimiento y la protección activa de las mujeres. Gracias por la presentación. Y por aquí hay una pregunta, si quieren, gustan contestar nuestras conferencistas. De Manuelita Concepción dice, como investigadores, ¿qué podemos hacer para apoyar con estas acciones en apoyo a esta realidad? ¿Gustas contestar tú, Juanita? Perdón, no tenía mi micrófono prendida. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora. Ok, bueno, pues yo creo que como investigadores nuestra contribución va a trascender la generación no nada más de conocimiento científico, sino que tenemos también que producir evidencia que respalde la toma de decisiones que van a realizar, pues en este caso, las autoridades o el diseño de políticas públicas que estén orientadas a la gestión sostenible del agua. Yo creo que podemos desarrollar investigaciones interdisciplinarias, como es el caso que estamos haciendo ahora o tratando de hacer en este congreso, que identifiquen las causas estructurales de los problemas hídricos. También yo creo que podemos evaluar la eficacia de los instrumentos de gobernanza, que por ejemplo es lo que yo hago en mi investigación. Trato sobre gobernanza del agua y propongo alternativas de gestión adaptadas a cada entorno. En este caso, yo soy de Zacatecas, entonces estoy trabajando gobernanza del agua en Zacatecas. Y lo que yo hago es ver, por ejemplo, cómo en los diferentes niveles se toman las decisiones y también evaluar, perdón, evaluar cómo pues todos los involucrados en la toma de decisiones pueden contribuir, por ejemplo, desde lo gubernamental, las asociaciones, la Comisión Nacional del Agua, las cotas, también, por ejemplo, como los individuos que son, por ejemplo, los ganaderos, los agricultores. Entonces, yo creo que como investigadores, nuestra chamba es, pues, utilizar nuestro conocimiento, podría ser para evaluar, para crear políticas públicas, para ayudar a los tomadores de decisiones, porque muchas veces, bueno, yo creo que muchos de ustedes si están como en la investigación o en este ámbito, pues dices, oye, yo tengo la respuesta para ese problema, ¿por qué nadie voltea a verme? Entonces también muchas veces es como, pues acercarte, tratar de que te escuchen los tomadores de decisiones y pues eso, ¿no? Proponer
y escuchar también a las personas, porque yo creo que también otra cosa es tener en cuenta que la ciencia debe de ser para todos, no nada más quedarse en la academia, ni nada más quedarse pues en una revista que probablemente pues nada más tengamos acceso a más investigadores. Entonces, si podemos hacer este tipo de foros de difusión, de compartirlo, de llevarnos también esta idea nosotros como investigadores o como estudiantes y compartirlo con las personas de nuestro entorno, yo creo que también ya estamos del otro lado. Y pues de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Juanita. Voy a permitirme leer ya el último comentario por una cuestión de economía de tiempo y para darle la palabra a Marisol, que va a ser nuestra última participante en preguntar. Dice Yasmín, excelente ponencia, la presentación de las doctoras Juanita Valdivia y Fátima Salgado sobre agua, territorio y sostenibilidad aborda una problemática crucial y de absoluta relevancia. Analizar la gestión del agua debatiendo si debe ser tratada como un recurso económico regulado por el mercado o firmemente defendida como un derecho humano fundamental resulta indispensable. Felicidades a las expositoras por visibilizar los 22 años de lucha del Frente Más Agua y aportar elementos tan valiosos al debate socioambiental actual. Y bueno, tenemos más comentarios de Manglare, Armando, Manuelita, Benjamín, Paola y Pato Panero, pero pues ya no nos da tiempo de leerlos, pero los quería mencionar y agradecerles por sus comentarios que sí estamos leyendo en el chat. Y bueno, Marisol, te cedo la palabra. Nos quedan 2 minutos para la presentación para que nos hagas tu pregunta y obtengas tu respuesta. Sí, doctora, muchas gracias. Mire, tengo dos preguntas. Una es que, ¿cómo piensan las doctoras que se encuentra, que podría funcionar la parte de autonomía en los pueblos indígenas, ya que en algunas comunidades como Oaxaca y Michoacán se han desprendido completamente, digamos, de la intervención política y están gestionando los recursos de manera autónoma? Entonces, me gustaría conocer cómo piensan las doctoras en esta cuestión. ¿Creen que es prudente esta forma de gobierno que están tomando algunas comunidades justamente en, al no encontrar solución en la parte de la intervención política? Y la segunda, también en la parte de usos y costumbres que tienen las comunidades indígenas, en la investigación que se hizo a la comunidad, también encontraron que existe una limitante de estos usos y costumbres para la intervención del Estado en esto, porque en muchas ocasiones sucede que tal vez el Estado busca, da un apoyo, pero justamente el uso y costumbres de las comunidades no permite que esta intervención se realice. Ajá. Y entonces hace ratito también estaba yo leyendo uno de los comentarios de un compañero y decía cómo intervenir. Creo que esta plática se hizo en el momento correcto porque ahorita está la ley de los pueblos indígenas y está en la consultoría a las comunidades sobre estos temas y ver cómo pueden aportar para generar esta nueva política. Que algo muy correcto que dijo la doctora Fátima, están generalizando a las comunidades indígenas y no debe de ser así, ¿no? Sino que se tendría que seccionar para ver cómo, sí, porque son únicas, ¿no? No está existiendo ese enfoque de cada comunidad, sino que en este momento, les comento, se están llevando a cabo las consultorías o ya se están haciendo o se van a hacer, está ahorita la convocatoria, pero considero que se está generalizando. Entonces, en este momento creo que estuvo excelente la plática para poder intervenir en esta creación de esta ley. Sería todo. Sí, muchas gracias, Marisol. Efectivamente, un problema que también hemos detectado en nuestras investigaciones es justo eso, que hay demasiadas leyes ahora, actualmente, son buenas, la gran mayoría de ellas, pero no se están llevando a cabo a la práctica de manera adecuada y eficiente para las poblaciones indígenas. Justo cada población y cada lugar en México somos tan ricos en naturaleza, hay tanta variedad, climática, medioambiental, de recursos naturales, incluso de climas, pues de toda la biosfera con la que contamos, que cada región requiere un trato particular, ¿no? Ahorita lo mencionaban también en Sinaloa, es una cuestión distinta, la pesca, etcétera, a regiones que no están en el mar, que están en el centro, etcétera. El norte, centro y sur de México, que es completamente variado en regiones, en cultura, incluso en comida. Entonces,
En ese tema sí es muy importante que la consulta y la participación, uno, en los pueblos indígenas sea informada y dos, que también se permita que las comunidades decidan sobre sus propias opciones de desarrollo, porque sin eso nunca se va a lograr el desarrollo sostenible y real para los pueblos indígenas, ya que solo se aplican otro tipo de políticas que funcionan en un entorno, pero no necesariamente para los pueblos indígenas, ¿no? Lo mencionábamos en la agricultura, no necesariamente un tractor o una infraestructura enorme les permitiría, sino no les permite su desarrollo real, sino otro tipo de situaciones, tal vez proveerles de caballos, de mulas, de otro tipo de infraestructura y herramientas, ¿no? Entonces, sin duda, Marisol, pues sí, muy atinado también tu comentario y es lo que estamos viviendo actualmente. No sé si gustes complementar, doctora Juanita. Pues básicamente eso, ¿no? Que tenemos que considerar que cada espacio, cada región son totalmente diferentes, entonces se abordan de manera totalmente distinta. Aunque todos tengamos problemas del agua, estoy segura que el problema del agua en Zacatecas no es el mismo al problema del agua en Baja California Sur y no es igual al problema del agua en Yucatán. Todos tenemos problemas, pero todos son diferentes, entonces yo creo que todos deben de ser tratados de manera distinta. Y pues también considerar, por ejemplo, en este caso, la gobernanza del agua involucra o tiene como objetivo que todos los involucrados, perdón por tanta redundancia, tengamos voz y voto en cómo se utilizan los recursos naturales, en este caso, pues el agua, ¿no? Entonces, esto va a implicar que, por ejemplo, tanto los ciudadanos o los habitantes de una región puedan opinar sobre qué hacerse, pero también tengan comunicación, por ejemplo, con el manejo de cuencas, pero también tengan comunicación con Conagua, pero Conagua también tenga comunicación con los tomadores de decisiones. Entonces, sí es una chamba muy grande, pero yo creo que no es imposible. Como les decía, hay casos de éxito que los documentaba ya una investigadora, que ya falleció, pero están ahí documentados, como es Eleanor Ostrom, donde dice que todos podemos gestionar de manera correcta los bienes comunes. Ella lo mencionaba con algunos como bosques, nosotros podríamos hacerlo con agua. Yo creo que no está tan loca esa idea. Yo creo que todos podemos aportar. Por ejemplo, puede haber alguien en la comunidad que sea muy bueno con la gente, convenciendo a las personas. Él podría ayudarte a reunirlos. Tú, por ejemplo, si ya tienes el conocimiento académico, tú podrías explicarles qué se tiene que hacer, por ejemplo, para tener un mejor manejo del agua, o quizás si no tienen como algún acceso directo al agua, cómo captar agua. Entonces yo creo que es una chamba de todos, va a depender, digo, del contexto de cada quien. Por ejemplo, les digo, una de nuestras compañeras es de Chiapas, por ejemplo, allá quizá ellos sí tienen agua, pero no su problema quizá podría ser cómo transportarla. Nosotros en Zacatecas ya no tenemos agua, entonces nosotros la estamos extrayendo. Nuestro problema sería cómo van a darse, por ejemplo, en los permisos del agua. Entonces, yo creo que sería eso, ¿no? Tener como muy presente que los problemas del agua existen en todo el mundo, pero son distintos y cada contexto es diferente. Entonces también apoyarte pues de tu comunidad, de personas que tomen las decisiones, que yo creo que es lo más importante ya a estas alturas. Y pues nada, también tener presente que los investigadores muchas veces quizá no estamos como tan alejados de la realidad, ¿no? Que muchas veces quizás si nos mandas un correo, te podemos apoyar con, a lo mejor con lluvia de ideas, que quizá no es mucho, pero es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, aportar con ideas, con conocimiento, con algunos planes, con algunos casos que han funcionado en otras partes del país o del mundo. Entonces, no sé si eso resuelva un poquito tu duda y te ayude a darle más claridad. Muchísimas gracias, doctoras, por su respuesta. Pues ya estamos con el tiempo encima y entonces les quiero agradecer a todos por su participación, por su presencia. Con este último comentario, pregunta, vamos a dar por terminado el conversatorio y nos vamos a quedar con las actividades que están en YouTube, que el día de hoy se presenta la mesa 3 de prosperidad, la mesa 4 de paz y la mesa 5 de alianzas. Ahí ustedes van a poder revisar sus propias ponencias y las de los demás, que ese es el objetivo. Por favor, participen, dejen sus comentarios, todo eso se va a considerar para las constancias.
Y les deseamos que todas las investigaciones aquí publicadas sean provechosas para cada uno de ustedes. Con esto, el comité organizador del Segundo Congreso Internacional Transdisciplinario de Investigación en Sostenibilidad y Agenda 2030, Retos y Avances, se despide con el apoyo de nuestras universidades, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, el Centro de Investigación en Química Aplicada y la Universidad Autónoma de Chapingo. Y nos vemos en YouTube. Les deseamos una excelente jornada a todos y hasta luego.